Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva transmisión de Diversidad Skiltras. Mi nombre es Rodri, soy médico de Diversidad Skiltras y en esta oportunidad vamos a hablar sobre PrEP y sexualidad desde el placer. Nos va a acompañar psicólogo Isma Rubilar Tenorio y Joaca, la doctora Puta. Hola Joaca. Aló, aló, aló. Oye, se escucha siempre flashback de pandemia con esa frase. Sí, terrible. ¿Cómo estás, Joaca? Bien, un poquito como acontecía con la vida, porque fenómenos y procesos, y más allá como de estas cosas internacionales, también como en la vida de una se mueven muchas cosas, así que... Pero bien, 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 bien. Oye, la Cami Bunel dice que ya salimos de Mercurio retrógrado al fin. Ajá, Así que no ya podemos echarle la culpa. no podemos echarle, vamos a tener que asumir la realidad actual. Al 20 de marzo, pues sí. Ya, pero pueden ser como las energías residuales. Claro, los colegas. Nadie nos va a tomar en serio si partimos hablando de astrología en esto. Qué poco científico, por favor. Escucha, estamos con los mismos problemas de Instagram, que no soportan los grupales, No solamente Instagram, ¿no? no solamente Instagram. Sí, varias mentes no soportan las cosas colectivas. Claro. Si te puedes presentar para que las personas que se estén uniendo hace poco a Diversidad Skiltras, te conozcan, sepan quién eres, lo que te parezca relevante, importante, que es lo clásico que se hace en estas dinámicas. Por supuesto. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Mi nombre es Joaca, soy médico de profesión. No me gusta definirme como ser médico, pero lo hago para hacerlo más corto y luego lanzo esta frase un poco más larga, como para explicar que también durante mi formación de medicina empecé a investigar en el teatro y en la danza y en el cuerpo. Entonces mis aprendizajes vienen un poco de estar en este momento mezclando dos caminos que fui aprendiendo un poquito como desde perspectivas diferentes, que es la medicina tradicional, digamos, occidental. Estudié aquí en Concepción y también en paralelo estuve explorando desde la danza, desde la performance, el cuerpo desde otros lugares, con otros saberes también que no están tan institucionalizados y tan formalizados, pero que sí son saberes y que en el fondo tienen esta particularidad de que tienen mucho que ver con vivencias muy personales. Y bueno, de ahí salí el 2017 de la carrera, estuve trabajando un rato en salud mental, en atención primaria, hasta que me encontré con un diplomado en sexualidad de la EdSex, que también tomó la chica que parece que nos está acompañando ahora, pero no sé, Misteriosa. nos acompaña. Es que Oye, no sé si me escuchan. sí, Te escucho. Ya, pero no me ven, ¿verdad? Que yo tampoco me veo. ¿Es parte de una película? ¿O Aparte de una versa, sí, todo es un montaje. Desde que me solucioné de esto. Pero igual, si quieres estar así, cosa tuya. En las sombras, en las sombras. Claro, sin foto no hay problema. Claro. Nos comuniquemos bien. No pic, no chat. Dice. Bueno, las personas que no... el cuadrito que está ahí está, al menos la foto de Isma. Ahí sí. Ay, hola. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a todos, todas y todes a esta nueva transmisión de Diversidad Skiltras sobre PrEP y sexualidad desde el placer. Y en esta oportunidad nos va a acompañar psicóloga Isma Tenorio, Rubilar Tenorio, y Joaca, más conocida como la doctora Puta. Así que, Joaca, para que continúes con tu presentación, para que también lo haga Isma. Perfecto. Se me olvidó en qué estaba, pero como decía, estudié medicina. No, la EdSex. También soy artista, performer, bailarín un poco. Y el 2018 hice el diplomado de la EdSex, que me rompió un poquito la cabeza sobre los paradigmas de la medicina, pero ya con textos, ya con palabras como más formales, no solamente como intuiciones que tenía. Y el año, bueno, estos últimos años, ya no sé bien en qué momento estoy temporalmente, pero estoy terminando en este momento un máster en sexología, que es un poco lo que nos hizo encontrarnos con estos espacios. Ahí conocí a Rodri y Rodri me secuestró hacia Diversidad Skiltras, que es esta agrupación de la que somos parte, profesionales LGBT, y que para mí también es un poco un escape del sistema tradicional en el que trabajé varios años, que en atención primaria, en SESFAM,
con una perspectiva que me hace mucho sentido, que es comunitaria y que es como, que tiene mucho que ver con el territorio, pero en condiciones muy, bueno, complejas, atención primaria en general en Chile. Entonces, con Diversidad de Quiltras pienso que, o sea, me uní o llegué a este lugar pensando en tener un espacio colectivo también, donde desarrollar esta salud que no tenga solo que ver con números, ¿no? Con resultados, con exámenes, con valores o con una noción de salud que en el fondo es, pucha, que no tiene nada que ver con nuestra vivencia real de eso. Eso es un poco lo que soy, pienso, no sé. Puede ser lo que quiera hacer, una Barbie Girl. Exactamente, por eso el rosado, ¿no? Me permite hacer lo que quiera hacer. Sí. Isma, las pantallas de estas transmisiones son para ti, para que te presentes y las personas también te conozcan y sepan un poquito más. Oye, gracias. Yo estoy con un par de problemas técnicos, obvio que vengo un poco atrasada, entonces estoy pésima luz, pésimo todo, pero lo estoy solucionando en el camino. Soy Isma, soy psicóloga, hace ya varios años. Sí, creo que quizás mi primera inquietud en torno a las sexualidades, a las diversidades, a las sexualidades, tiene más relación quizás con mi propia trayectoria de vida, más como persona marica, más que, y que después deviene un poco en un interés más académico, más profesional, ¿no? Desde ahí, bueno, me formé en, a mí me da un poco de poder decirlo, hay gente que le encanta decirlo, pero bueno, me formé en la Chile y tuve la suerte de que ahí existen hartos espacios o referentes que ya hablaban un poco de género, de sexualidad, de diversidad, de perspectivas críticas, entonces me pude bañar harto de eso. En ese mismo contexto conocí también organizaciones locales, expresiones como universitarias de lo que son como las secretarías de género, los colectivos LGBT, ¿no? Como, creo que ahí tuve un acercamiento más a la organización LGBT, que creo que también fue súper importante como para perspectivar la forma de entender la sexualidad y las diversidades. Bueno, después, desde hace mucho tiempo, soy parte de MUMS también. Y bueno, y este interés, ¿no? que tiene esta patita un poco formativa desde la disciplina, pero, oye, estoy con una pésima luz, pero son cosas que suceden. Esa patita como formativa tiene un correlato en que, claro, me voy formando igual que la Joaca en torno a la temática. También a mí el diplomado del Exex me voló la cabeza. Quizá en cuanto al contenido, sí, por un lado, pero también en cuanto a cómo entender el saber, el cómo ocurren los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a estas cosas. Creo que eso también es súper importante. Después he hecho otros cursos en educación sexual, otras experiencias también más vinculadas al arte más de corte erótico, ¿no? Que ahí también con Joaca nos hemos encontrado en otros espacios. Ahora también estoy haciendo el máster, bueno, ahí nos encontramos las tres también en un momento. Y finalmente nos trae acá, ¿no? Este espacio en que de nuevo estamos las tres hablando de lo mismo otra vez. Sí, bueno, gracias por esas presentaciones. La temática que les proponemos para conversar un poquito más el día de hoy es sobre el PrEP y en lo particular el impacto o las influencias o cómo se relaciona con la sexualidad, viéndolo desde un punto de vista del placer, porque también queremos explicarle a las personas lo que es el PrEP, que viene con toda una historia previa sobre los miedos asociados al VIH, los miedos de las generaciones anteriores, que también eso ha ido cambiando en la actualidad. Entonces, que nos pueden contar un poquito primero qué es la PrEP, para las personas que no sepan. Paco, Isma, ahí les dejo. Yo te voy a agarrar ahí y voy a retrotraerme hacia a otro lugar y hablando un poquito de VIH también, que creo que es como un poco la base para entender de qué es esto del PrEP, y también vincular un poco esta historia del VIH con
justamente un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Como esta sexualidad y las sexualidades abyectas, digamos, o las disidencias que les podríamos llamar de alguna forma. Porque el VIH es una enfermedad que en sí misma, o es un tema, en realidad es un concepto, un constructo que en sí mismo es muy nuevo para la medicina, es muy, y tiene una particularidad de que su construcción ha sido muy mediática, ¿no? La construcción de lo que entendemos por VIH como personas, como digamos todas las personas que no hemos estudiado el tema a profundidad, o sea, yo sí lo he hecho, pero las personas que no lo han hecho, la construcción del VIH es algo que ha sido muy mediático, que ha sido muy público, a diferencia de quizás otras enfermedades que han circulado desde otros discursos. Y por lo mismo también ha estado manchado o ha estado muy mediado por ciertas editoriales y por ciertas perspectivas de las épocas en las que fue apareciendo y en las que se le fue dando importancia en el fondo. Para partir, el VIH es una sigla que significa virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Sí? Es un virus descubierto hace varios años, pero no más de 100 años, digamos. Como llevamos de esto a ver la primera aparición, que es tipo los 80... Alguien me hace, la producción me puede hacer el cálculo, que yo solo soy la bonita y no me manejo en eso. Pero no... Sí, no, pero en el fondo es un tema con el que no llevamos 50 años hablando, ¿no? Como es nuevo, es nuevo para la medicina, es nuevo un poquito para todos, aparece también, no sé si quiero meterme en realidad en el tema tan técnico para llegar efectivamente al PrEP, pero también aparece en un momento en el que hay una suerte de revolución sexual en el mundo, ¿no? Empiezan a aparecer ciertas personas diciendo que tienen derechos, entre ellas las mujeres, por ejemplo, sobre todo las mujeres negras, coincide mucho con los movimientos por los derechos de las personas negras, una de las grandes oleadas, digamos, porque han habido muchos. Movimientos feministas también que aparecen por ese momento, o que vuelven a aparecer en ese momento, los hippies, digamos, con sus rollos del amor, identidades LGBT que estaban apareciendo, y luego choca un poco esta idea del VIH y empiezan a asociarse estas dos ideas culturalmente y aparece esta nebulosa horrible que empieza a asociar a todas estas poblaciones disidentes en el fondo con este virus del que en principio no se sabía mucho y tenía la particularidad de que era muy silencioso por un lado, o sea, como nadie entendía muy bien cómo era que habían contraído esto, y por mucho tiempo el VIH puede permanecer también desapercibido en el cuerpo, que esa es una característica con la que hemos crecido también en mente. Y también los efectos pueden ser muy rápidamente devastadores, ¿no? El SIDA como tal, que es distinto del VIH, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es un estado final del VIH en el que las defensas del cuerpo se reducen a tal punto en que muchas bacterias y virus que normalmente no serían peligrosas pueden afectar al cuerpo y eventualmente producir el deceso, ya que no podemos decir ciertas palabras en estas redes. Y como decía, VIH es distinto a SIDA, eso es algo que para mí es fundamental tener en mente, sobre todo porque entendemos hoy en día que vivir con VIH no es una condena de muerte como se pensó al principio cuando apareció esto. Sí, hoy en día, y gracias a un montón de cosas, un montón de movimientos, principalmente movimientos sociales de personas marginadas, hoy en día tenemos acceso a un tratamiento que, si bien no es curativo, al menos puede mantener la enfermedad a raya o puede hacer que no se desarrolle ningún síntoma de la misma enfermedad. Es importante entender que el VIH afecta al sistema inmune, pero también afecta a todas las células del cuerpo. Entonces puede haber también otro tipo de alteraciones. El VIH sin tratamiento puede producir el crecimiento de ciertos tumores, puede afectar el sistema nervioso central. Y no quiero tampoco seguir agregando estas cosas porque ya entendemos mucho lo monstruoso que es, ¿no? Como ya tenemos mucho en la cabeza este peligro que existe. Ahora, como les decía, en este momento hay un tratamiento que, si bien no es curativo, y es importante que tratemos de buscar un tratamiento curativo y que se inviertan los dineros y las energías en eso, el tratamiento que tenemos ahora ayuda a mantener la enfermedad a raya, como decía, y hoy sabemos que una persona que es indetectable, o sea, que gracias al tratamiento la cantidad de virus no puede ser detectada en la sangre a pesar de que siga existiendo en su cuerpo, una persona indetectable no transmite el virus de ninguna de sus formas, ¿sí? Eso es fundamental también.
Ahora, respecto a la transmisión, la forma de transmisión principal que tenemos hoy en día es la vía sexual. Hace varios años, también existía importantemente la vía sanguínea, porque las muestras de sangre, digamos, no estaban testeadas y no existían esos exámenes, pero hoy en día toda la sangre que se maneja, digamos, que es la otra vía por la que se podría transmitir, como transfusiones, por ejemplo, también se ha minimizado un montón. Es importante, bueno, otra vía también posible es la transmisión vertical, que se le llama, de una persona embarazada al feto o a su hija al momento de nacer. Sí, que esa también es una forma de transmisión que es importante concientizar porque en el fondo también existen muchas formas de prevenir todos los desenlaces y prevenir la transmisión en esos casos. ¿Eh? Eso. Sabemos que, como decía, la vía principal de transmisión es sexual y por lo tanto hay formas de prevenirlo dentro de las que tenemos el condón, que es nuestro amigo mágico y bacán, porque aparentemente previene de casi todas las ITS que existen, pero también tenemos a nuestra amiga PrEP, que es un poco lo que nos trae hasta acá. Eso es un poco como de la perorata de Medicare, ¿no? De información técnica que tienes que saber sobre VIH. Por favor, digan algo para que yo no quede como... A mí me gustaría quizás creo que es interesante lo que plantea la Joaca en términos de cuáles son los discursos en torno a las sexualidades y a las prácticas sexuales que son aceptables o no en determinados contextos. Y porque creo que ese es el camino que nos lleva a poder hablar del PrEP, no solo del fármaco en el fondo, ¿no? Sino de las posibilidades que abren tanto en pensar la salud sexual y pensar la salud sexual en términos de pensar el bienestar sexual de las personas, en cuanto a cómo en ello compete cuerpo, psiquis, relaciones sociales, ¿no? Que se ven permeadas por estos discursos. Entonces, y quizás también, que la Joaquín lo mencionaba igual, como cuando lo pensamos desde sexualidades más diversas, disidentes, más sexualidades maricas, ¿no? ¿Cuál es el rol que en distintos momentos de la historia o en distintos contextos culturales ha jugado un poco el encuentro sexual, la práctica sexual con el otro, como un espacio también de socialización, de encuentro entre pares, de reconocimiento mutuo, ¿no? Cuando la sexualidad también puede jugar esos roles, muchas veces es una sexualidad atacada, ¿no? Silenciada, opuesta en los lugares de lo sucio, lo prohibido, ¿no? Y creo que por mucho tiempo fue así, y lamentablemente la pandemia del VIH-Sida tiene mucho de aquello, ¿no? De los cuerpos castigados, la peste rosa, el castigo divino, ¿no? Del marica. Y que también nos hace pensar en eso, ¿no? Como cuál es la respuesta que tienen las sociedades y los estados frente a una problemática de salud como esta en su propio momento y contexto histórico. La respuesta es la negación, es el silencio, es la abstención sexual, ¿no? Esa es la primera respuesta. Las farmacéuticas demoran mucho tiempo en dar una respuesta a un problema de salud, a diferencia de otras cosas frente a las cuales todo el sistema de salud se puede movilizar mucho más rápido, ¿no? Claro. Entonces creo que también nos habla de esos lugares que ocupan ciertos sujetos, ciertas corporalidades a la hora de hablar de la sexualidad. Y creo que por eso quizás es importante igual poder pensarlo en esta lógica de cómo abordarlo no desde el abstencionismo sexual, no desde pensar cómo no tenemos prácticas que puedan ser riesgosas, y tampoco solo de un prevencionismo que nos llame al uso de métodos de barrera, sino una reflexión más profunda respecto de cuál es el rol que puede jugar el placer y de cuáles son las posibilidades que el PrEP abre en torno a eso, ¿no? Creo que ese marco de discusión, para poder pensar esto, igual es súper importante. Claro. Y creo que no hemos podido decir todavía qué es el PrEP. No, porque chicas, de eso se trata, generar expectativa, acumular tensión.
Entonces, si quieren saber qué es la PrEP, quédense en esta transmisión, porque en los últimos 5 minutos les vamos a decir lo que es la PrEP, cómo acceder, cuánto vale, cómo se toma. Ujú. Sí, porque a mí me interesa igual mucho esto porque en el fondo el material técnico existe, si tú quieres saber cómo tomarlo técnicamente, regio, pero es importante igual ir sumándole muchas capas de qué es lo que implica esto un poco, ¿no? Como qué significado tiene, y me gusta hablar, así que también déjenme hablar, que es el momento en que tengo mi micrófono. No, sí, quería sumar a lo que decía Isma, que en el fondo hay una tendencia como a lo largo del siglo XIX y XX, como de codificar las prácticas no reproductivas como patológicas, ¿no? Ahí ocurre como el nacimiento de la psiquiatría, y en la psiquiatría en específico empiezan a aparecer ciertos diagnósticos que llamamos parafilias hoy en día, pero que en el fondo son súper controvertidos al momento en que aparecen porque describen ciertas prácticas muy particulares, muy específicas, todas ellas que no tienen que ver con las prácticas sexuales heterosexuales reproductivas, ¿no? Todo eso, todo lo que está un poco fuera de ese imaginario, se empieza a codificar como patológico, buscando también como como poder manejar a las personas que tenían estas tendencias, entre comillas, de forma exacerbada y contra la voluntad de otras personas, me imagino. Por eso se codifican un poco esto como problemáticos, ¿no? Pero también hay un subtexto que tiene que ver como con codificar qué es lo que es un cuerpo sano, ¿no? Y un cuerpo sano debería querer tener una sexualidad que tiene que ver con ciertas cosas. Se asume mucho que la razón por la que queremos tener sexo es para reproducirnos, ¿no? Eso es lo importante, por la familia, ¿no? Por seguir creciendo y desarrollándote como persona y como eso. Pero el sexo tiene muchas, muchas, muchas funciones, si quisiéramos. Y hay un estudio no puedo citar esto, pero la Happy Jane me acuerdo que hizo una encuesta, un estudio donde preguntaba muy sencillamente como cuál era la razón por la que la gente tenía relaciones sexuales, sea lo que sea que eso implique, y era por placer, ¿no? Por buscar placer. Ahora, las relaciones, todas las relaciones, no solamente las que tienen que ver con los genitales, las relaciones sociales, son instrumentales de alguna forma en la medida en que nos sirven a nosotras para algo, para sentirnos bien, para comunicarnos, para buscar ayuda, para ofrecer ayuda, pero en el fondo las hacemos porque nos sirven, ¿no? Y en ese sentido, la sexualidad también puede servir para muchas cosas, ¿no? Y aquí, bueno, es súper importante también lo que comentábamos de esto de las prácticas de lo que yo comentaba, de las prácticas no reproductivas, porque al principio de la paranoia, un poco del VIH, la misma ciencia en su misma paranoia, como subiéndose a su misma, a la búsqueda un poco de estigmatizar también, de decir como a quienes les ponemos especial atención. Yo insisto que esto probablemente con una buena intención de manejar esto, pero también teniendo mucho el efecto contrario, ¿no? Haciendo que ciertas personas empiecen a evitar el acceso incluso a los sistemas de salud. Aparece el concepto de las 5 H's en inglés, que son los grupos, en el fondo, que se definen de riesgo. Y es importante entender que no existen grupos de riesgo, lo que existen son prácticas y contextos riesgosos, ¿no? Pero los 5 grupos eran los hemofílicos, ¿no? Porque los hemofílicos son personas que tienen problemas a la sangre y que requerían en ese momento muchas transfusiones. Entonces, como decía, por la sangre podía transferirse, hoy ya no ocurre prácticamente. Los haitianos también, en un momento de crisis migratoria también muy potente, en el que se definía al extranjero como aquel que traía la enfermedad. Luego tenemos al heroinómano, en un momento también del auge del acceso a esa droga en Estados Unidos, por la transmisión a través de las agujas, por ejemplo. Luego tenemos la otra H, que en inglés es hooker, que habla de las trabajadoras o los trabajadores sexuales también, otra población estigmatizada por lo mismo, y tenemos finalmente la última H del homosexual, ¿no? Entonces, todas estas subpoblaciones fueron poblaciones que empezaron a estigmatizarse como potencialmente enfermas, y que también eso, digamos, se lleva a otros planos, sucias y moralmente inadecuadas también, y que nos lleva también a asociar un poco todas estas formas de vida, entre comillas, con formas inadecuadas de vivir la sexualidad, ¿no? La homosexualidad no es correcta, el consumo de sustancias endovenosas no es correcta, el trabajo sexual no es correcto, la migración, o en el fondo como el cruzar fronteras no es correcto, y produce esta idea también de este cuerpo que está obligado a vivir una vida normal, ¿no? Está obligado a tener que querer ciertas cosas normales.
Y como Isma hablaba aquí, y comentaba un poco como está bien que el condón exista, sabemos que es una herramienta y chiques, úsenla, existe, aparece, jueguen con ella. Sí, aparecía de repente un comentario así como que el condón no te previene la clamidia oral. Por supuesto que sí, si usas un condón durante el sexo oral, puede prevenirlo también. El tema es que no es algo que se usa habitualmente, porque también el condón es un elemento alienígena, no es de látex, tiene una textura que es distinta a la piel, es otra cosa, y que hay que incorporar y que hay que incorporar con naturalidad, pero no aparece en nuestro cotidiano como para que nos parezca natural. Y parte de que tú mencionas son varios, o sea, tenemos los métodos de barrera, tenemos la educación, tenemos el testeo continuo, eventos. Exacto. Y pienso que también es muy válido no querer usar condón. Así, y más allá como del decir como no sé, y del como que no, es que no me acomoda, es que no, también como quiero poder tener sexo sin condón porque puedo querer hacer, o sea, quiero poder hacer con mi cuerpo todo lo que pueda, ¿no? Porque no hay nada y como esencialmente sucio, ¿no? En querer sentir una cierta forma particular de contacto físico, ¿no? Independiente de que tenga riesgos asociados, porque también aquí hay una noción que para mí es muy importante dentro de la medicina y es separar esta idea de que el riesgo es la certeza del daño, ¿no? Cuando yo hago algo con riesgo es porque entiendo que puede pasar algo malo, comillas malo, pero no significa uno que vaya a ocurrir eso o que esté ocurriendo eso al momento del riesgo y luego yo puedo también prever ese posible daño, ¿no? Y tengo herramientas para esto. El PrEP ahora, por ejemplo, es una de las estrategias que tenemos para eso. ¿Sí? Es un medicamento que se puede usar de varias formas que puedo explicar más adelante, pero que se puede usar, como digo, para reducir este riesgo. Ahora, todo esto es sumativo. Podemos usar condón y además usar PrEP y además abstenernos si queremos. Pero, ¿cómo vives una sexualidad con la imagen y la idea del riesgo, del peligro, del daño, del miedo? ¿Qué tan placentera o qué tan libre vas a hacerlo? ¿O qué tan dispuesto después te vas a estar al disfrute si es que tienes esta idea del miedo y el riesgo? Lo que estoy haciendo es riesgoso. Y por eso también, me acuerdo en unas clases hablábamos de, más que el riesgo, de la probabilidad de exposición. Mira, de hecho, ahí está Luisa Barrientos, nos pregunta, ¿cuánto sale el PrEP? Depende de la farmacia. Pero sale entre 9.000 a 15.000 pesos la caja de 30 comprimidos, y que depende del método como lo uses, cuánto tiempo te va a durar. Si lo usas a diario, un comprimido todos los días, o si lo usas a demanda, que ahí cada exposición son 4 comprimidos. Todo depende de la exposición que tenga cada persona. Oye, como la pregunta de la Luisa como respecto del costo, creo que nos abre otra esfera de diálogo interesante respecto del acceso, ¿no? De cómo pensar quiénes acceden y cómo acceden. De hecho, este rango de precio particular que pensamos ahora, entre 9 y 15, es algo súper reciente. Este es un fármaco que, bueno, no existe hace mucho tiempo evidentemente, pero que comprarlo hace unos meses era gastar 100 lucas en el fondo, ¿cachai? Y el Estado de Chile en un momento el Estado de Chile, que además tiene una crisis significativa en torno al manejo de la pandemia de VIH, en algún momento trata de integrar a su red de salud pública el PrEP, pero lo hace sin ningún tipo de recurso, además del solo acceso al fármaco. Entonces los equipos de salud se veían equipos de salud que ya trabajan en unidades, por ejemplo, de infectología o en las UNACES, en las unidades de atención en salud sexual de los hospitales, se veían además con la carga de tener que hacer los controles para poder entregar este fármaco de manera adecuada. Muchos hospitales que además eran un par, porque era un modelo de prueba, en el fondo un par en la región metropolitana, un par en el norte, un par en el sur, no tienen la capacidad de hacer entrega del fármaco. Y creo que detrás de esa problemática muy concreta, lo que hay de fondo es la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, ¿no? Porque el acceso a la información, el acceso a educación sexual, el acceso al placer, el acceso a los avances científicos son un derecho de las personas, ¿no? Y lamentablemente cuando hablamos de sexualidad pareciera que estamos hablando de una cuestión más en el marco de lo valórico, ¿no? De lo que yo creo, de lo que yo sujeto creo, y no tanto
de lo que debiese ser un derecho para toda la población, pues, ¿no? Entonces creo que ahí hay una discusión interesante, sobre todo en nuestro contexto actual, ¿no? Donde cada día estamos viendo que ciertos servicios sociales, ciertos avances están puestos en juego en lo cotidiano. Los pocos avances que tenemos respecto de estas temáticas, es muy posible que estén en riesgo, que no tengan financiamiento, y creo que ahí hay una apuesta interesante también, incluso para las organizaciones de la sociedad civil, que pareciera que muchas veces todavía están en la cuestión más prevencionista del uso del preservativo y no tanto en la cuestión de cómo asegurar el acceso al placer y cómo también dar espacio a la autonomía de la decisión de las personas respecto de su cuerpo y sus prácticas sexuales, que en el fondo tendría que ser como un poco nuestro objetivo, ¿no? En tanto profesionales de la salud y en tanto organizaciones de la sociedad civil, creo yo. Sí, y sobre eso quería sumar porque, por ejemplo, el uso de la doxipep, el uso de doxiciclina post-exposición, llevamos años ocupando doxiciclina para fines dermatológicos, para patologías dermatológicas, y ahí no hay tanto problema y no nos preocupamos de la resistencia, pero cuando consideramos el medicamento con el uso de cierta población con fines asociados al placer, o también qué significa, ahí sí nos cuestionamos, ¿cachai? Cuando estamos viendo que hay un grupo que lo usa de manera recreativa, ahí sí nos cuestionamos que esto va a generar impacto. La recreativa, pero me refiero como... No, pero es que, y es muy interesante eso, porque todo esto que dice Isma tiene que ver también con la idea de que el placer no pareciera ser parte de la salud. Así como yo digo, tengamos salud, y es como, nadie imagina como, oh, pasémoslo bien, ¿cachai? Es como, oh, tomarse exámenes, tomar medicamentos, es como, la salud se trata de que yo pueda tener un cuerpo que me permita hacer cosas que me gusten. Como de que, según yo, ¿no? Como, ¿de qué me sirve tener un cuerpo sano si no es para estrujarle algo de bienestar, ¿no? Como de poder hacer eso. O es que queremos como solamente seguir produciendo dióxido de carbono de forma regular, que también está bien igual, pero esta perspectiva del placer, que digo yo, no puede ser una perspectiva accesoria como de algo que puedes ganar además si eres saludable, ¿no? Tiene que ser un objetivo central de la salud. Claro, porque también se va Tiene que ser. con un fin productivo, con un fin reproductivo, pero no de disfrute de placer. Y también hay algo ahí en torno como a las perspectivas más conservadoras de entender la sexualidad, ¿no? Que lo mencionaba la Joaquín antes en términos solo reproductivos, y no poder situar, porque yo creo que no se habla mucho, lo increíble y maravilloso que es pensar que el cuerpo humano puede generar placer, ¿no? Que tiene la posibilidad de generar placer y que también nuestra psiquis se acomoda a formas extremadamente diversas de poder interactuar con ese placer, ¿no? O sea, como que hay algo muy bello de pensar en torno a la humanidad que muchas veces es muy satanizado como si fuese algo malo o algo sucio o algo no, cuando en realidad es quizás algo muy propio, muy característico de la humanidad, de nuestra humanidad en el fondo, ¿no? O sea, y sí, no sé si remitirme mucho como a la historia de la sensación del placer, porque eso también es otra cosa, ¿no? Esta idea que decimos placer, y que desentendámoslo también de los genitales, ¿no? Recordemos, y este es el ejemplo clásico, comer es placentero, descansar es placentero, también una cosa que es un poquito rara, que es como ponerme en horizontal y respirar y no hacer nada, es algo que a mi cuerpo le produce placer, y hay muchas vías distintas de llegar a eso, ¿no? Y como hay muchas cosas asociadas, pero como dice Isma, el cuerpo puede producir placer a partir de prácticamente cualquier experiencia, ¿no? O, digamos, una variedad de experiencias siempre y cuando ocurran en ciertas condiciones que puedan ser procesadas por nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí entran estos otros factores de salud que como decía, tienen que ver con placer también, pero tienen igual que ver con el acceso al cuidado, ¿no? Que creo que es otra capa también de información que le hemos ido sacando un poco a la salud, que lo hemos ido como tecnificando, y no hemos ido incorporando esta idea de que necesitamos del cuidado como algo central en nuestra forma de funcionar también. Pienso en que la salud nos ha
dicho que tenemos que ir a buscarla afuera, ¿no? Con la salud occidental tenemos que ir al CESFAM a buscarla y no tenemos realmente prácticas de cuidado, no tenemos como un laboratorio de cuidado, no existe la posibilidad de experimentar en relación a qué es lo que realmente necesitamos para estar bien, ¿no? Y estar bien en un concepto como amplio, que incluye los exámenes normales, que pueden revisarse conmigo si quieren, pero que también tienen que ver con poder cumplir con mis metas, con mis expectativas, poder sentir ciertas sensaciones, poder ejecutar ciertas cosas, ¿no? Y el impacto que pienso de lo que mencionas tú del lenguaje con respecto a el examen me salió malo. El lenguaje es reactivo, que requiere un tratamiento, que requiere un seguimiento. Entonces, son tantas capas. Sí, ahora me gustaría hacerles una pregunta capciosa, sabiendo las orientaciones que tienen ustedes, como qué contacto personal tienen ustedes con el PrEP, como desde dónde, cómo llegan, qué les pasa a ustedes con eso, ¿son amigas o no son amigas? ¿Quién parte? No yo. Parte. Ya, yo, me inmolo. Hola, Rodri, llevo 2 años en PrEP. No, sabéis que para mí ha sido una herramienta con respecto a esto que hablamos del miedo, a la limitación de... y creo que va también en pro de la tranquilidad que pueda significar el disfrute y la posibilidad de disfrute. A través del uso del PrEP, yo hago de una manera más segura para mí ciertas prácticas. Y que entiendo que si en algún momento lo descontinúo o decido no ocuparlo o en algún momento cambia mi estado serológico, también hay un trabajo de acompañamiento con mi psicólogo, terapeutas, de que ese cambio en el estado serológico no es el mismo impacto que tenía antes socialmente, con esto que hablábamos, de que el caso de vivir con VIH es una enfermedad terminal y que el impacto social, como sabemos también el impacto que hay a nivel social para una persona que tiene un cambio serológico. ¿Cachai? Entonces, a mí me ha permitido también tener un mayor disfrute sobre mis espacios de sexualidad. Eso no sé. ¿Usted? Sí, yo también soy usuario de PrEP hace muchos años. De hecho, yo empecé a tomar PrEP cuando se inició su oferta en el sistema público, en el Hospital Padre Hurtado en ese momento, en la zona sur de la región metropolitana, en el UNACEF del Hospital Padre Hurtado, donde debo decir que había una muy buena atención en salud sexual, una serie de exámenes para poder acompañarte en el proceso. Lo mantengo hasta hoy, ya no en el sistema público porque es súper difícil acceder, pero sí de manera particular. Creo que hay algo de lo que mencionaba Ro que creo que es fundamental cuando hablamos de esto. Las maricas nos tocó crecer pensando que había algo en nosotras que quizás no estaba bien, que era malo, que había que ocultarlo, que era sucio, y mucho de eso tenía relación con el sexo, con nuestras prácticas sexuales, con el encuentro con el otro marica en la cama, o donde queráis tirar en el fondo, pero voy a hablar del encuentro con el otro en la práctica sexual, como si eso fuese algo malo que tenía que ocurrir en las sombras, o que siempre era riesgoso, o que podía ser peligroso, ¿no? Entonces, hay un impacto, cuando pensáis eso, hay un impacto en la constitución de la subjetividad marica que es súper significativo, ¿no? En términos de cómo afecta el desarrollo del autoconcepto, de la autoestima, de cuán libre te podéis sentir para ser tú, para hacer lo que querías hacer, para evitar lo que querías evitar, ¿no? Creo que a mí el acceso al PrEP me ayudó a lidiar con todas esas preguntas que en algún momento yo evitaba conmigo misma y que también me ha tocado ver y acompañar en la consulta psicológica, en el fondo, ¿no? Que son como los dolores o los lugares comunes con los que las maricas llegamos un poco a muchas veces a enfrentarnos a la sexualidad y a la práctica sexual. Y no puedo dejar de pensar también en que hoy estamos en un contexto de una ebullición de espacios de encuentro sexual que quizás no siguen las mismas lógicas. En realidad esto siempre existió, pero quizás hoy día es un poco más masificado, un poco más abierto,
¿no? Respecto de espacios de encuentro para la realización de prácticas sexuales, para los encuentros con otros, que son una realidad, ¿no? Que están ocurriendo y que por lo tanto el sistema de salud y sus instituciones tienen la obligación de responder a un fenómeno que ocurre. Y pienso, ¿no? Hace unos años, cuando se estaba investigando desde el Ministerio de Salud, el chemsex, el consumo de sustancias, las fiestas sexuales, etcétera, etcétera, y ese financiamiento, cuando se hace público que existe, se quita, y por lo tanto el Estado decide no investigar, decide no saber, decide taparse los ojos y hacer como que esto no existe. Es brutal pensarlo, ¿no? Es brutal pensarlo en términos de que estamos un poco, es como si estuviésemos tirados a la vida, ¿no? Y las instituciones que debiesen dar una respuesta no estuviesen pensando esto hoy día. Esto en términos de cómo nos hacemos cargo de poder entregarle a las personas la mayor cantidad de herramientas posibles para que puedan gestionar su propio riesgo en torno a sus prácticas sexuales, ¿no? Que creo que es un poco el foco, ¿cachai? Creo que tiene esa pata, pero también tiene la pata de cómo esto que pareciera ser una cuestión como de solo acceder a un fármaco, también tiene un impacto en la constitución subjetiva de las personas, ¿no? Y yo creo que no solamente como la frase compleja como de constitución subjetiva, como dispone el cuerpo a una forma diferente. A mí voy a hablar de mí ahora. Yo también soy usuaria de PrEP, lo uso hace no tanto. Lo uso por indicación propia, porque soy doctora y porque en el fondo tengo muchas herramientas para poder hacerme cargo de mi sexualidad. Es súper importante, claro. lo estoy diciendo en serio. No, en serio, porque cuando salí de medicina me di cuenta como, chicas, esto es lo que tendríamos que haber aprendido en el colegio. ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Cachai? Como, ¿cómo funciona este aparato y qué le hago cuando necesita ayuda? Eso es algo fundamental, como para mí, por lo menos yo, autistísima igual, como para poder plantearme frente a la vida como, ok, tengo un cuerpo, ¿no? O no sé si tengo un cuerpo, soy un cuerpo, hay un cuerpo aquí que se mueve y tengo unas herramientas para eso. Entonces, el PrEP lo conocí teóricamente mucho antes de empezar a tocarlo realmente, y me pasó también que lo vi desde esos ojos médicos blancos como de juicio, así como wow, como que, pero ¿y cómo estamos, qué estamos haciendo con esto? Y no irán a haber efectos como peligrosos con esto. Y para mí, como todo el viaje del PrEP ha significado, en resumen, un poco, entender también cómo hemos incorporado la serofobia de formas súper sutiles dentro del cuerpo y dentro de nuestras prácticas. Yo recuerdo haber tenido una conversación hace mucho tiempo con una amiga también, un amigo, sobre cómo para él era importante esta posibilidad de en el acto sexual, terrible, tener ese contacto de pieles, ¿no? Como que eso era, y que después, desde que había empezado a tener PrEP, eso había dejado de ser un lugar como de condena, ¿no? Que es esta misma asociación que tenemos, esta nube horrorosa. Entonces, a mí me pasó que empecé con el PrEP y físicamente pensé como que heavy, como ya no tengo que estar pensando activamente en este tema como de forma tan intensa, ¿no? También me empezó a pasar que con el uso empecé a pensar como, ok, entonces tengo que pensar también en la posibilidad de la seroconversión, como decías tú, como eventualmente como tener VIH es una posibilidad y tengo que como entenderla en el cuerpo también, no porque lo desee activamente, sino porque también es una posibilidad del cuerpo, ¿no? Y como decir, esto no es un cuerpo que yo pueda tener, es la esencia de la discriminación, ¿no? Como yo no puedo ser ese. Eso es mentira, yo puedo ser como todas estas personas que excluimos de los grupos de la normalidad. Y eso se siente en el cuerpo, yo insisto, es algo que como que dejas de tener como un cierto miedo a eso. No quiero decir que sea bueno o malo, pero siento que tiene mucho que ver con esa xerofobia internalizada también, como con estas, como decir, ese cruce entre discursos horribles, pero también una identidad como bañada por esta historia, como decir, ser marica es entenderse sucia en este... Y por el miedo a las ITS en general, como personas que son por una cosa de estadística va a pasar que en algún momento vas a tener una ITS. Y las son curables y las que no son curables son tratables. Y la importancia de que la persona profesional que está al otro lado de tu atención lo vea desde esa mirada más afirmativa, entendiendo el placer, y que no sea tan punitivista de
Oye, porque requieres una posexposición, por ejemplo, una PEP, porque te lo buscaste, porque es un castigo. Ajá. Bla. Entonces, siento que es muy importante tener estos abordajes desde lo afirmativo, desde el placer, porque también ahí vamos reparando todo el daño que socialmente se ha hecho históricamente para todos los grupos, porque también cuando se dieron los lineamientos y las indicaciones para la PrEP, también venían asociados a este estigma pero es para este grupo. Claro. Homosexuales, para trabajadores sexuales, solo para este grupo, ¿cachai? Que sí son grupos que son... Polla, ¿no? Claro. Oiga, pero si es género, no. Sí. A los que igual yo creo que es importante acceder en todo caso. ¿Cómo, perdón? Que igual pienso que son grupos a los que es importante igual ponerles atención. No digo como que no pongamos atención en eso, pero como no cerremos la mirada a eso. Claro. Quizás... No, sé, dale. Pensaba como en hablar un poquito de lo técnico que habíamos prometido, como pensando como en los usos. Chicas. Yo iba a decir que yo lo uso a diario porque se me olvida si no. Ese es mi... Yo también lo uso a diario porque no soy tan bueno para calendarizar mis prácticas. Sí, mira, están pidiendo segunda parte o podcast, así que esta parte para poder profundizar un poquito más, porque en estos 5 minutos que nos quedan, hagamos este express de como términos generales. Esta transmisión no reemplaza una consulta médica, no reemplaza un acompañamiento psicológico, si quieren, vamos a decir dónde, pero cuéntenos un poquito, cortito, características de la PrEP, como mencionamos que se puede comprar particular, también se puede acceder a través del sistema público, hay algunos consultorios en algunas partes de Chile que lo entregan de manera gratuita. Cuéntenos un poquito. Bueno, en términos de lo técnico se usa de dos formas. Uno es a diario, ¿sí? La idea es que el primer uso se use en 2 comprimidos y que la primera vez se use al menos 2 horas antes del contacto sexual, ¿no? Pero se puede usar todos los días. Yo lo uso en la mañana, puede ser en la noche, ningún problema. Suele no tener muchos efectos adversos y quizás como dolores gastrointestinales. También se puede usar a demanda, que en este caso lo que hay que saber es más o menos cuándo va a ocurrir el contacto y se empieza a usar 2 horas antes del contacto y se sigue usando los 2 días siguientes, ¿sí? Es importante tomarlo 2 días después del último contacto sexual, sí, eso siempre es importante, pero en el fondo es solamente en ese momento en el que yo lo necesito, por ejemplo. Efectos secundarios comentaban ahí, sí, como decía, gastrointestinales son los más habituales, como una sensación rara en la guatita, no sé, a mí nunca me ha pasado nada. También puede tener ciertos efectos a nivel... ¿Cómo? Sí, a mí sí. La población tiene efectos leves que resuelven antes de un mes. Ajá. Sí. Y también pueden tener ciertos efectos a nivel de la función renal, pero son rarísimos, y a nivel de la función hepática. Por eso es importante que esto ocurra en el contexto de una consulta médica idealmente, porque bueno, hay que pedir exámenes antes de empezar a usarlo, idealmente, como digo, ¿no? Pensando también en que hay que buscar primero si está el VIH ahí antes de empezar a usarlo, no podemos empezar a usarlo así nomás, y también aprovechando es importante buscar las otras ITS en paralelo, ¿no? Y yo siempre también busco otras cosas porque, chicas, salud general, hagámonos cargo. Pero eso como respecto a los 2 usos, está disponible en el sistema público, como decíamos, y en el sistema privado. En el sistema privado no es necesario que la persona que haga la receta sea especialista, puede ser un médico general. Nosotros en Diversidad Esquiltras podemos hacerlo, cualquiera de nosotros estamos autorizados. Yo hago consultorías de esto, consejerías, no me acuerdo cómo es la palabra, pero yo les puedo ayudar un poco en esto, en términos de lo técnico, pero también en todo lo otro maravilloso. ¿Algo más? No, a mí para poder sumar y quizás estas más ideas de cierre un poco más técnicas, creo que igual es importante mencionar que tampoco es que estemos haciendo la invitación a que la gente te esté follando a pelo, ¿no? Pero que es una posibilidad y es una posibilidad que se reafirma en la autonomía de la decisión de cada persona y que las y los profesionales de la salud tenemos la obligación de entregar toda la información existente a las personas para que puedan tomar decisiones informadas.
Y en ese sentido, lo que sí tenemos la obligación de hacer es decir que existe el uso de métodos de barrera, que es súper importante, que existe el PrEP, que es importante, si uno está teniendo prácticas sexuales que pudiesen considerar algún riesgo, realizarse exámenes con periodicidad, que es importante acceder a los tratamientos en tiempo oportuno, que nadie se muere de una infección de transmisión sexual, que todas tienen tratamiento, y que por lo tanto, como poder tener ese foco es también pensar en el acceso al placer de las personas, no castigar ninguna práctica, sino que entregar toda la información para que cada uno pueda gestionar su riesgo en función de su propia realidad y sus propias necesidades. Sí. Sí. Efectivamente. Con eso vamos dando mensajes al final. Isma, con ese mensaje. ¿Quieres más? Eso. Eso está... Mensaje al cierre. Yo creo que es súper importante hacer la invitación a evitar la sexualidad, a evitar las prácticas sexuales, a evitar el encuentro sexual como también una forma de encontrarse con otro, de socializar con otro, de compartir con otro, y que en función de eso cada uno puede ir encontrando su forma de habitarlo. No hay una receta para acercarse al placer. Cada cuerpo y cada trayectoria de vida son únicos y responden a sí mismos, y que por lo tanto ahí hay un mundo de descubrimientos y de juegos que cada persona puede llevar adelante, y que muchas veces ciertas formas de entender la sexualidad más acotadas, más rígidas, más cerradas, nos inhabilitan para poder experimentar la vida, para poder experimentar esto maravilloso que decíamos que es la posibilidad que tenemos de psíquicamente erotizarnos y corporalmente tener una respuesta frente a eso, que es una característica, yo insisto, es muy, muy humano, y es muy, muy hermoso también. Bueno, quiero agradecerles por esto, por compartirse, por compartirnos, por abrir estos espacios. Pienso que mi propio trauma personal tiene que ver con la desaparición, así que muchas gracias por esto, pero también el trauma de la sexualidad tiene que ver con estar siendo desaparecida, ¿no? Con este borramiento sistemático un poco de estas cosas. Entonces nos agradezco un poco por también insistir en hablar de esto, en socializarlo, en hacerlo público, en que más personas puedan acceder a esto. Pienso que, yo digo, a mí me encanta hablar de esto, pero también me encanta que estas cosas se sepan, porque no es información que, o sea, no sé, yo no le puedo preguntar a la inteligencia artificial sobre sexo porque está prohibida incluso, ¿no? Como que nadie, apenas se tiene acceso a esta información. Entonces, que podamos hacerla más accesible, que podamos abrir este espacio, lo hace, o sea, para mí es hermoso. Eso es un poco lo que quiero hacer. Les invito a las personas que están mirando a compartir esta información, este live, compartir nuestros contactos también. Yo estoy súper abierta a recibir preguntas, contestar preguntas desde el conocimiento que tengo, las posibilidades de investigar que tengo, y nada, la humanidad también, que estoy dispuesta a ofrecer para que, no sé, para que todos estos conocimientos que he ido absorbiendo por años lleguen a algún otro lugar que no sea como, no sé, que tenga que ver con placer, que tenga que ver con bienestar efectivamente, y que nos mueva también a esos lugares que nos hacen bien, aun cuando no tengan que ver con exámenes o con valores críticos y eso. Gracias. ¿Dónde les pueden encontrar? Nos quedan 3 minutos. Isma, ¿dónde te pueden encontrar las personas? En Diversidad Skiltras, que nos busquen y que nos encuentren. Bueno, tanto Isma como Joaca tienen agenda abierta en Diversidad Skiltras. Pueden encontrarnos en el perfil de Instagram, @diversidad, en la página skiltras.com. Tenemos ahí el WhatsApp en el perfil. Si nos quieren escribir, les va a responder Diversidad Skiltras. Antes que se me olvide, había una pregunta de Jaque Ross sobre las contraindicaciones o los efectos de los medicamentos. Puede tener algún efecto con anticonvulsivantes, con anticoagulantes, por eso siempre con prescripción médica. Pueden pedir ahora con la doctora Puta, pueden pedir también su acompañamiento y su terapia psicológica con Isma. Así que, bueno, agradecerle a todas las personas. Si les interesó esto, compartan. Vamos a hablar con las producciones correspondientes para ver si podemos hacer una segunda parte. Incluso podemos hacer algún taller, la dejo por ahí. Por supuesto. Pero eso, así que muchas gracias por participar, por estar, compartan y estén atentos a todas las próximas transmisiones, sobre todo transmisiones. Gracias.
Ya. Gracias. Muchas gracias. Chao. Estos